Por fin alguien se atrevió a hablar del versículo donde un joven sale huyendo desnudo cuando arrestaron a Jesús. Observa esto con mucha atención porque te impresionará. Wow. ¿Por qué hay un joven desnudo que huye en la Biblia y nadie lo explica? En la noche en que arrestaron a Jesús, mientras sus discípulos huían despavoridos, la Biblia menciona algo que casi nadie nota y que ningún maestro se toma el tiempo de explicar. Un joven, sin nombre, completamente desnudo, corriendo en la oscuridad. 2 versículos, sin contexto, sin explicación, como si el autor lo hubiera puesto ahí a propósito para que alguien, siglos después, se hiciera exactamente la pregunta que tú te estás haciendo ahora. ¿Quién era este muchacho? ¿Qué hacía ahí a esa hora? ¿Por qué estaba desnudo? ¿Y por qué Marcos, de todos los evangelistas, es el único que lo menciona? Eso es lo que vamos a resolver hoy. Y te garantizo que cuando termines este video, vas a ver el Evangelio de Marcos con ojos completamente distintos. Parte 1. El texto que nadie lee. Primero, vamos directo a la fuente. Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. Dice exactamente esto. Le seguía un joven, envuelto en una sábana sobre su cuerpo desnudo. Lo agarraron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Eso es todo. 2 versículos. Y luego el texto sigue como si nada hubiera pasado. Ahora bien, esto ocurre justo después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es de noche. Los soldados acaban de capturar a Jesús. Los discípulos han salido corriendo. Y en medio de ese caos, aparece este joven misterioso que intenta seguir a Jesús hasta que los soldados lo agarran por la sábana, y él simplemente la suelta y desaparece en la noche, sin nada encima. Ahora, antes de entrar a las teorías, necesitas entender algo clave. Este episodio no aparece en Mateo, no aparece en Lucas, no aparece en Juan. Solo está en Marcos. Eso no es un accidente. Eso es una pista. Parte 2. ¿Por qué solo Marcos lo menciona? La tradición histórica, confirmada por algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Papías de Hierápolis en el siglo II, dice que Marcos no era uno de los 12 apóstoles. Era un hombre más joven, asociado al apóstol Pedro. Básicamente, Marcos escribió lo que Pedro le contó. El Evangelio de Marcos es, en esencia, el testimonio de Pedro organizado por escrito. Ahora bien, hay una teoría que tiene siglos de antigüedad y que muchos estudiosos bíblicos serios han defendido. Ese joven desnudo era el propio Marcos. Piénsalo. Si tú eres el autor de un texto y quieres incluirte a ti mismo en la historia sin nombrar tu propio nombre, ¿qué harías? Exactamente eso. Lo incluyes como un personaje anónimo, casi de refilón, sin darte protagonismo. Es lo que se conoce como una firma literaria discreta, o en términos más técnicos, un cameo autoral. Este recurso no era raro en la literatura antigua. Y si Marcos era el joven, eso explicaría perfectamente por qué él lo menciona y ningún otro evangelista lo hace. Porque los otros simplemente no lo sabían, o no lo consideraron relevante. Marcos lo incluyó porque era su propio recuerdo. Parte 3. ¿Qué hacía él ahí? Hay un pasaje anterior en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 15, donde se menciona que Jesús celebró la última cena en un aposento alto que alguien puso a su disposición. La tradición cristiana antigua ubica ese aposento alto en Jerusalén, en una casa que, según varias fuentes patrísticas, pertenecía a la familia de un hombre llamado Juan Marcos. Específicamente a la casa de su madre. Si eso es correcto, la secuencia sería esta. Jesús y sus discípulos cenan en la casa de la familia de Marcos. Después de la cena, salen hacia Getsemaní. Marcos, quizás dormido o descansando en su propia casa, se despierta cuando llegan los soldados o escucha el alboroto. Sale corriendo tal como estaba, envuelto apenas en una sábana. Sigue al grupo hasta el huerto. Y allí, cuando los soldados intentan atraparlo, huye desnudo. Es un detalle que encaja perfectamente. Un joven en su propia casa, que sale a medio vestir porque algo grave está pasando. No es un infiltrado, no es un personaje misterioso. Es alguien que simplemente estaba ahí. Parte 4. ¿Y la sábana? ¿Por qué ese detalle? Aquí el texto se pone más interesante, porque la palabra que usa Marcos en el original griego para describir lo que llevaba el joven no es cualquier palabra. La palabra es sindón. En griego antiguo, sindón se refiere a una tela de lino fino. No es ropa ordinaria, no es una manta cualquiera. Esto no es una coincidencia textual menor. Algunos estudiosos ven aquí un paralelismo deliberado construido por Marcos. El joven que huye dejando su sindón en manos de quienes querían atraparlo, y Jesús, que es envuelto en una sindón al final del relato. Uno escapa desnudo dejando la tela atrás. El otro es puesto en la tumba envuelto en esa misma tela.
un joven al inicio que huye sin ropa, un joven al final vestido de blanco que proclama la resurrección. Hay quienes ven en eso una estructura literaria intencionada, el arco completo del Evangelio enmarcado por dos figuras jóvenes, una que huye en vergüenza y otra que anuncia victoria. Parte 5. Las otras teorías. Ahora bien, no todo el mundo está de acuerdo con la teoría de que era Marcos. Existen otras interpretaciones que vale la pena conocer. Primera teoría: era simplemente un testigo anónimo. Algunos estudiosos dicen que no hay que buscarle más significado del que tiene. Había gente viviendo cerca del huerto de Getsemaní. Alguien pudo haberse despertado con el alboroto y salido a ver qué pasaba. Marcos lo menciona porque era un detalle real que él conocía de primera mano o por testimonio directo, nada más. Segunda teoría: tiene un simbolismo de cumplimiento profético. Algunos padres de la iglesia vieron en el joven desnudo un cumplimiento simbólico de esa profecía. En el momento de la captura de Jesús, hasta el más fiel, hasta el que más quería seguirle, huyó. Tercera teoría: era Lázaro. Esta es más reciente y más controversial. Un fragmento de un texto conocido como el Evangelio secreto de Marcos, mencionado en una carta atribuida al teólogo Clemente de Alejandría y descubierta en 1958 por el historiador Morton Smith, describe a un joven que Jesús resucitó y que luego lo seguía vestido con una sábana de lino. Cuarta teoría: no tiene ningún significado especial. Hay una corriente de estudiosos que simplemente dice que Marcos incluía detalles muy específicos y concretos, más que cualquier otro evangelista, porque ese era su estilo narrativo. Y este detalle del joven desnudo es simplemente eso, un detalle vívido, real, que quedó grabado en la memoria de alguien que estuvo ahí, y que Marcos decidió preservar sin editarlo.